6:45 de la mañana. Chicago. El silencio era total, hasta que el cielo se iluminó con un destello. El FBI había lanzado una redada antes del amanecer contra una de las mujeres más buscadas del continente. En minutos, el complejo fue asegurado. Montañas de armas, millones en drogas, y entre los escombros, el nombre que heló la sangre de todos: Marta Alicia Méndez Aguilar, alias La Diabla. Pero la verdadera pregunta no era ¿cómo cayó?, sino ¿cómo logró infiltrarse en Chicago durante años sin que nadie lo notara? Lo que estaba por descubrirse destaparía una red tan oscura y sofisticada que cambiaría para siempre la forma en que el mundo ve al crimen organizado. La historia del CJNG y de La Diabla no comenzó con violencia, sino con estrategia. Los informes de inteligencia revelan que la organización nació con la precisión de un ejército y la visión de una empresa multinacional. Cada ruta, cada socio y cada cargamento estaban planificados al milímetro. No era un grupo improvisado de criminales, sino una maquinaria de control y expansión, donde la lealtad se medía en cifras y el silencio valía más que la vida. Desde los puertos del Pacífico hasta los callejones industriales de Chicago, cada movimiento respondía a una lógica implacable: conquistar sin ser vistos. En medio de ese engranaje apareció ella, Marta Alicia Méndez Aguilar, conocida en los pasillos del poder criminal como La Diabla. Su ascenso fue silencioso pero calculado. Mientras otros líderes buscaban notoriedad, ella operaba en la sombra, construyendo una red que mezclaba la frialdad de una contadora con la disciplina de un general. Los agentes que siguieron su rastro la describen como una estratega sin emociones, alguien capaz de planear operaciones internacionales mientras mantenía una vida aparentemente común. Su rostro era desconocido, pero su nombre bastaba para hacer callar a quienes lo escuchaban. Lo más aterrador no fue su éxito en el narcotráfico, sino su diversificación. Las rutas creadas para el tráfico de drogas comenzaron a transportar algo mucho más siniestro: órganos humanos. Bajo el amparo de empresas fachada y exportadoras legales, los mismos camiones que cruzaban las fronteras con metanfetaminas también trasladaban vidas humanas disueltas en el anonimato del comercio. Aquello ya no era solo crimen, era un sistema de explotación industrializado. Su poder residía en la logística, en el dominio absoluto del movimiento, del producto, del dinero y de las personas. Así, el CJNG dejó de ser un cártel y se convirtió en un imperio corporativo del terror, y La Diabla en su rostro invisible. Desde el norte de México hasta el corazón del medio oeste estadounidense, su red se extendía con precisión quirúrgica. Códigos secretos, vehículos adaptados, transacciones en criptomonedas y una estructura de mando que imitaba a las Fuerzas Armadas. En un mundo donde la tecnología se convirtió en arma, ella fue la mente que transformó el crimen organizado en una industria global. Y la pregunta que sigue atormentando a los investigadores es inevitable: ¿cuántas más como ella están construyendo imperios en la sombra mientras el mundo apenas comienza a despertar? El hallazgo de los 20 palés de sal marina fue el punto de inflexión. Durante meses, las autoridades habían seguido señales difusas, facturas duplicadas, exportaciones incongruentes, rutas marítimas que no coincidían con los destinos declarados. Pero nada los preparó para aquel descubrimiento. Los sacos parecían inocentes, sellados con etiquetas comerciales y documentación impecable. Sin embargo, al pasar por los escáneres de rayos X, los analistas notaron algo que rompía con toda lógica.
Cada bolsa tenía un peso superior al estándar. Era como si la sal estuviera hecha de piedra. Cuando los agentes abrieron el primer saco y vieron los cristales de metanfetamina perfectamente comprimidos, entendieron que no estaban ante un simple contrabando, sino frente a una operación diseñada con precisión industrial. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue la cantidad, sino la perfección del camuflaje. Los envíos venían acompañados de certificados de origen, permisos de exportación y sellos oficiales. Todo era legal en apariencia, incluso los números de lote y los códigos de aduana. Pero detrás de cada papel había una firma invisible, la mente de la diabla. Ella había transformado las rutas comerciales en arterias del crimen, fusionando la economía formal con el tráfico ilícito. Los agentes bautizaron el caso como el espejo de la industria, porque todo, desde los contenedores hasta las facturas, imitaba los movimientos de una empresa legítima. Era una copia perfecta del comercio legal, pero con un alma corrupta. Esa operación demostró que el poder de la diabla no se medía en armas, sino en conocimiento. Sabía cómo funcionaban las aduanas, cómo hablar el lenguaje de los mercados y cómo disfrazar el veneno bajo el color blanco de la sal. En lugar de usar violencia, utilizaba burocracia. En vez de pistolas, documentos. Su imperio era invisible porque se movía dentro del sistema, aprovechando sus grietas y su lentitud. Era el crimen convertido en ingeniería logística. Aquello marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico, una donde la inteligencia financiera valía más que un ejército armado. Y entonces surgió la pregunta que aún resuena en las oficinas de inteligencia. ¿Estamos ante una criminal o ante una mente empresarial que comprendió mejor que nadie las debilidades del comercio global? Porque mientras las autoridades aprendían a detectar armas y drogas, la diabla había aprendido a venderlas con la fachada de una compañía internacional. Lo que para el mundo era sal, para ella era poder puro, empaquetado y listo para cruzar la frontera. Chicago no fue solo un punto en el mapa, fue el corazón palpitante del imperio de la diabla. La ciudad ofrecía todo lo que una mente criminal podía desear: autopistas que conectaban con todo el país, un sistema ferroviario que cruzaba estados enteros y puertos donde los contenedores se contaban por miles. Era el lugar perfecto para esconder un flujo constante de mercancías ilícitas entre toneladas de productos legítimos. Allí, bajo el ruido del tráfico y el frío del Medio Oeste, su red se consolidó como una de las estructuras más rentables y sofisticadas del narcotráfico moderno. Cada movimiento pasaba desapercibido, cada envío se camuflaba entre el comercio diario. Chicago no era solo su centro de distribución, era el símbolo de su inteligencia criminal. El FBI descubrió que las principales pandillas de la ciudad, Latin Kings, Gangster Disciples y Four Corner Hustlers, no solo eran clientes, sino socios estratégicos. A través de intermediarios invisibles, compraban metanfetamina y fentanilo al mayoreo, garantizando una distribución inmediata y eficaz en los barrios más peligrosos del Medio Oeste. El sistema estaba tan bien diseñado que incluso las transacciones se realizaban mediante códigos cifrados y pagos en criptomonedas, imposibles de rastrear. Cada pandilla recibía cargamentos etiquetados con símbolos únicos, una especie de marca de fábrica criminal que aseguraba lealtad y control. En menos de un año, la diabla había convertido a Chicago en el punto de equilibrio entre el narcotráfico mexicano y la distribución estadounidense. Mientras tanto, al otro lado de la frontera,
su nombre comenzaba a adquirir un tono de leyenda. En Ciudad Juárez, las autoridades encontraron casas de seguridad vinculadas a su red. Testimonios de mujeres rescatadas revelaron un patrón escalofriante. Eran reclutadas con falsas ofertas laborales, trasladadas al norte y sometidas a cirugías ilegales. Algunas desaparecían sin dejar rastro. Otras eran forzadas a participar en operaciones de tráfico humano. Lo que parecía una extensión del narcotráfico se transformó en un sistema de comercio humano, donde el cuerpo se volvió mercancía. Y detrás de ese mercado silencioso, las órdenes seguían viniendo desde Chicago, desde la oficina sin ventanas de una mujer que jamás levantaba la voz. Así, la línea entre lo humano y lo inhumano se desdibujó. Lo que para otros era crimen, para ella era logística. Cada víctima era un número, cada envío una transacción. El dinero y el poder se habían fusionado en una sola fuerza corrosiva, donde la moral no tenía cabida. ¿Hasta dónde puede llegar una mente cuando el control se convierte en su única forma de respirar? Los analistas del FBI notaron un patrón aterrador. Por cada cargamento de droga que llegaba al norte, otro de armas partía rumbo al sur. Rifles A-40 y 7 escondidos en juguetes. Municiones camufladas en cajas de ropa infantil. Los conductores eran pagados en criptomonedas a través de empresas fantasma ligadas a Grupo Roa Fría, una firma fachada de La Diabla. Así nació el término el corredor reversible. Drogas subiendo, armas bajando. Un ciclo perfecto. Cuando el crimen opera como una multinacional, ¿puede la ley siquiera seguirle el ritmo? Enero de 2025. Después de meses de vigilancia satelital, escuchas y rastreos, el FBI activó la Operación Sigma. El Blanco, un almacén industrial al sur de Chicago, registrado como importadora de productos de limpieza. Sin clientes, sin basura, sin facturas. 315 AM. 4 equipos rodearon el edificio. El asalto fue quirúrgico. Minutos después, el silencio volvió. Pero la escena que encontraron dejó a todos sin palabras. Un laboratorio subterráneo. Armas, drogas, millones en criptomonedas. Y en una cámara oculta bajo el piso, una instalación médica completa. Instrumentos de cirugía, refrigeradores, kits de ADN. Las pruebas finales del horror que durante años se negó. Allí estaba ella, Marta Alicia Méndez Aguilar. Sin armas, sin miedo. Solo miró a los agentes y dijo: «Tardaron tanto». Si te impactó esta historia, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos.